Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. La semana que culminó en Uruguay tuvo su punto de inflexión, con varias noticias de interés para lo que hace a un proceso de reorganización y acumulación de las fuerzas populares en el Uruguay. El pasado miércoles 15 de septiembre, la, el PIT-CNT, el movimiento sindical, pero también las organizaciones de trabajadores rurales de la Mesa Nacional de Colonos, que están en la defensa del Instituto Nacional de Colonización, que había amenazado una vez más prácticamente ya no solo su capacidad de gestión, sino su propia existencia por los proyectos que lo desfinancian, pero que además le pretenden quitar jerarquía para poder, por un lado, incidir en los negocios de los mercados de tierras, para evitar que estos sigan siendo coto de caza de las especulaciones financieras, pero además de la concentración de los grandes grupos de poder del agro. Y además es el único instituto que permite el acceso a la tierra a trabajadores rurales y pequeños productores. Bueno, allí se han movilizado las fuerzas vivas del campo, de pequeños productores y trabajadores rurales en su defensa, sumándose a la movilización convocada por el PIT-CNT con este paro general parcial que, bueno, tuvo como corolario la presencia de más de 80.000 trabajadores en el acto convocado por la central. 80.000 trabajadores bueno, que es la envidia de cualquier fuerza política partidaria que quisiera a esta altura del año hacer una concentración de esas características. Movilización que tuvo la particularidad de la llegada de varios jinetes de integrantes del Sindicato de Peones de Estancia, de la Mesa Nacional de Colonos, de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines, que bueno, vinieron marchando desde sus pagos hasta la capital para hacerse presente en esta formidable movilización de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el campo. Una muy buena noticia para la reorganización, por un lado, del movimiento trabajador, pero además de cara a lo que va a ser en los primeros meses del año que viene la batalla por el referéndum, por los 135 artículos, por la derogación, mejor dicho, de los 135 artículos de la ley de urgente consideración, que está allí en el horizonte cercano y que ya es motivo de movilización tanto para las fuerzas populares como para las fuerzas de la coalición de gobierno, que también sus dirigentes están saliendo por estos días, eh, bueno, a defender la ley. ¿Por qué poníamos este elemento, el acento en la movilización de los trabajadores rurales? Porque, bueno, porque al mismo tiempo se viene produciendo, una vez más, como todos los años, la exposición de la Rural del Prado, exposición que se hace en esta suerte de matrimonio medio extraño entre la Asociación Rural del Uruguay, le hace las patronales y los grandes grupos empresariales del campo, en terrenos de la Intendencia Municipal de Montevideo, lo que genera, claro, más allá de la pandemia, un paseo público, sobre todo que coincide con las vacaciones de septiembre de la gurizada, pero que sigue generando esta falsa imagen cuando se dice que, bueno, es el campo presente en la ciudad. En realidad eso es una ventanita de los sectores poderosos del campo. De hecho, ustedes recordarán que, por ejemplo, los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales que vinieron marchando a caballo este 15 de septiembre están imposibilitados de poder participar de esta suerte de feria de sectores del campo en la exposición rural del Prado. Esto es una idea que nos parece importante insistir porque primero hace, bueno, a la verdad informativa y por otro lado hace a que, bueno, convengamos que podríamos decir que en Uruguay hay dos campos. El campo de los grupos de intereses y de poder de siempre y el verdadero campo, el de los trabajadores rurales, el de los pequeños productores familiares que cada vez más ven amenazadas su propia existencia. Dando vuelta a la información, como dicen algunos colegas, bueno, Fernando Pereira, el hasta entonces presidente del PIT-CNT y que participó en su último acto, y fíjense en qué acto, ¿no? El gran acto de movilización de las fuerzas populares,
finalmente, bueno, decidió aceptar ser candidato para ejercer la presidencia del Frente Amplio. El otro candidato hasta ahora confirmado sería el socialista y joven Gonzalo Sibila. En una elección que el Frente Amplio debe definir urgente, seguramente lo va a definir en elecciones internas a padrón abierto, porque, bueno, porque la batalla que queda por delante a nadie escapa por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración el año que viene, seguramente debería ya estar convocando con mayor énfasis la, la militancia de la fuerza política de izquierda, que bueno, que todas estas cuestiones de Congreso y esta elección tan importante de su presidente lo obligan a estar un poco mirándose para adentro. Lo cierto que, bueno, la elección de Fernando Pereira, que cuenta en principio con el apoyo de los grandes grupos mayoritarios del Frente Amplio, parece ser un resultado cantado, pero esperemos. Lo cierto es que, estando el Frente Amplio nuevamente en la oposición, claramente la elección de su presidente tiene una importancia política mucho mayor que cuando el Frente Amplio era gobierno, porque por lo menos en Uruguay, pero yo creo que en casi todas nuestras culturas occidentales, cuando una fuerza política ejerce el gobierno, el centro de gravedad se traslada hacia lo gubernamental y no hacia la fuerza política. Y de allí la importancia de, bueno, de esta elección. Pasando raya a todos estos asuntos, mientras la coalición de gobierno sigue encontrando más dificultades entre sus socios, principalmente con Cabildo Abierto. Por ejemplo, Cabildo Abierto ya adelantó su posición de que no va a votar el fideicomiso para los asentamientos irregulares. Esto implica que va a plantear una nueva forma de financiación que no sea quitándole recursos al Instituto Nacional de Colonización, y plantea poder rever algunas medidas en lo que hace a la importación de paridad de los combustibles y otras medidas por el estilo. Bueno, el presidente Luis Lacalle sigue insistiendo con este mercado bilateral con el gobierno chino. Y en lo que se está haciendo costumbre, quien les habla, junto a otros colegas, bueno, hemos afrontado el viernes de la semana que culminó en Uruguay un juicio por difamación e injurias, juicio que seguirá este lunes a pedido de la fiscal, pero que, bueno, que desde la Asociación de la Prensa del Uruguay y desde organismos internacionales de defensa del trabajo periodístico se viene alertando decíamos, tendencia a judicializar las opiniones o las informaciones brindadas, sobre todo por lo que es la prensa alternativa en Uruguay, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, estamos atravesando el primero de los juicios que seguramente nos espera en esta apasionante carrera periodística. Compañeras y compañeros, aquel abrazo, nos estaremos encontrando en 7 días. Esperemos que pudiéndolo hacer desde la tranquilidad de nuestros hogares.